¿Las 7 maravillas del mundo realmente son tan maravillosas? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Cuál fue el criterio para seleccionarlas? Te lo voy a contar. Guzmán te dice, vamos a aprender de las 7 maravillas del mundo moderno. Resulta que por ahí, del año 2007, una empresa llamada New Open World Corporation hizo una convocatoria para seleccionar las nuevas 7 maravillas del mundo. ¿Y cómo hicieron esa votación? La hicieron por medio de correo electrónico y por mensaje de texto de celular. Recuerden que en el 2007 los smartphones, tal y como los conocemos, aún no existían. Y el internet era nuevecita, era una niña. No había tanta comunicación más que por correo electrónico y el antiguo Messenger. Y por eso se hizo una polémica muy curiosa. Lograron reunir más de 100 millones de votos. 100 millones, qué locura para esos años. Pero mucha gente votó más de 2 veces. ¿Cómo? Votaron varias veces por medio del correo electrónico o por medio de mensaje de texto en otro celular. Ahí la polémica. Pero bueno, ya tenemos las nuevas maravillas del mundo a partir del año 2007. Vamos a conocerlas. Comenzamos con Machu Picchu, uno de esos lugares favoritos de muchas personas, uno de mis favoritos. Un lugar realmente bello, impresionante, que combina naturaleza y arquitectura y mucha historia. En el sur del Perú, en la cordillera oriental, se encuentra la cadena montañosa de los Andes. Bueno, gran parte de ella. Machu Picchu se encuentra a 2.430 metros de altitud, muy alto. El nombre Machu Picchu significa montaña vieja en quechua, pero muchos expertos lingüistas dicen que proviene de la palabra pico en español. Yo no soy experto lingüista, así que pueden poner sus opiniones o lo que saben aquí en los comentarios. Resulta que en el año 1450, Pachacute IX, gobernante del estado Inca, mandó hacer este asentamiento en un lugar muy complicado donde construir. Pero la altura no fue un impedimento y mandó construir residencias lujosas, residencias civiles muy lujosas y edificios religiosos. Machu Picchu cuenta con una superficie mapeada de 530 por 200 metros. Ahí vivía una élite entre 300 y 1000 personas. En Machu Picchu vivía la panaca de Pachacute. Parece un trabalenguas, pero ahí vivía la panaca de Pachacute IX, excepto su hijo heredero, porque cada hijo heredero de un rey inca tenía su propia panaca. O sea, su propia familia, su propia formación. A pesar de lo que mucha gente puede pensar, Machu Picchu no era un lugar remoto. Sí fue un lugar muy complicado donde construir un asentamiento, y tan bello como lo es. Pero no era un lugar remoto. Tenía 8 caminos importantes que conectaban la ciudad. Y los valles de abajo estaban densamente poblados. Se dedicaban a actividades agrícolas para abastecer el asentamiento de Machu Picchu. Esta producción agrícola era generada por conquistados y por gente reclutada voluntariamente a la cual se le otorgaba una tierra. Ellos abastecían a la élite de Machu Picchu. Cuando llegaron los españoles, Machu Picchu ya estaba en plena decadencia, por lo que muchos aprovecharon para irse a sus lugares de origen. Aunque estaba casi abandonada, siempre se supo su ubicación, pero a los españoles no les importó. Consideraban que no tenían ningún interés estratégico o económico. En el siglo XX, Hiram Bingham, un profesor estadounidense de historia, descubrió su valor cultural y empezó a investigarla. En 1911 quedó fascinado y empezaron las excavaciones y descubrieron muchas cosas, tumbas, vestigios, muchas cosas. Machu Picchu es maravilloso. Visítenlo.
Eso sí, tengan cuidado con gente que quiera aprovecharse. Vayan siempre en un tour seguro, con gente de su confianza. Por favor, cuídense mucho. Y eso no sucede solo en Latinoamérica, sucede también en el próximo destino, la próxima maravilla que les voy a mencionar. Si hay un lugar digno de una producción de Hollywood, donde haya peleas, gladiadores, haya mucha sangre, es este, el Coliseo de Roma. Que su verdadero nombre no es Coliseo de Roma, es Anfiteatro Flavio. Y aquí Guzmán te dice por qué no se llama realmente Coliseo de Roma. Pero pueden seguirle llamando así, no importa. Su verdadero nombre es Anfiteatro Flavio. ¿Por qué? Porque en el año 72 a.C., el emperador Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, ordenó la construcción de este. Muchos dicen que para beneplácito del pueblo, pero realmente todos conocemos la historia y la famosísima frase pan y circo, para mantener controlado al pueblo de Roma con estos espectáculos. Ahí se presentaban combates de gladiadores, peleas entre fieras, representaciones de batallas tanto navales como terrestres, batallas importantes para los romanos. Un dato muy curioso, Vespasiano no vivió para ver inaugurada su obra, ya que él murió en el año 79 y el Coliseo, el anfiteatro, se inauguró en el año 80. Pero Tito, su hijo, fue quien inauguró este anfiteatro. Se preguntarán por qué se le llama Coliseo. Resulta que en el siglo VIII, Nerón mandó construir una enorme estatua de él mismo al lado del anfiteatro. La gente, los pobladores, los romanos comenzaron a llamar a esta estatua el Coloso. Coloso, Coliseo, Coliseo, Coloso, donde deriva la palabra y el nombre de Coliseo. Realmente nadie sabe el nombre del arquitecto o arquitectos de esta obra, pero estas obras no daban gloria a los arquitectos, daban gloria a los emperadores. El Coliseo tiene unas dimensiones aproximadas de 188 por 155 por 50 metros. Muy grande. En el piso de la arena había una plataforma de madera que cubría un intrincado laberinto de túneles y mazmorras que albergaba a los gladiadores, a los esclavos, a los condenados, armas, guardias, todo lo que era necesario para armar el show de la arena. El último combate del Coliseo fue alrededor del año 1453. Después de ello, únicamente había shows de cacería de animales. Al pasar los años, el Coliseo se encontraba en una situación de muy grave deterioro y fue ocupado por personas que no tenían hogar. Ahí tenían sus viviendas, sus animales, ahí tuvieron la oportunidad de tener un techo. Pero en el año 1349, un gran terremoto destruyó una gran parte del Coliseo, principalmente en la parte sur. Obviamente, después de este evento, el Coliseo fue abandonado y muchas de sus piedras fueron usadas para la construcción de otros edificios. Y nos encontramos en nuestra siguiente maravilla del mundo, y esta es en la Ciudad Maravillosa. Así la llaman los propios brasileños, la Ciudad Maravillosa. Y de verdad, a pesar de sus altos contrastes, es una ciudad realmente maravillosa que alberga un monumento muy icónico, ícono del país. Construido encima de un monte a 713 metros de altura, se encuentra el Cristo Redentor, o el Cristo del Concorvado, el cual fue erigido en el año 1931, con una fuerte tendencia Art Deco. Y este monumento se lo debemos a un señor llamado Pedro María Bosch y a la princesa Isabel de Brasil de aquellos años. Ahí por el año 1921 se decide la construcción de este monumento, celebrando el centenario de la independencia de Brasil de Portugal. El diseño fue encargado al ingeniero Heitor da Silva Costa, junto con Carlos Oswald, pintor brasileño de ascendencia italiana. Paul Landowski,
escultor francés de ascendencia polaca, fue el encargado de darle la forma a la escultura, hacer la primera miniatura y darle camino a esta obra. Cientos de piezas se enviaron de Francia para Río de Janeiro, porque Cristo Redentor no es solo una pieza, son muchas, son cientos de piezas. Tan solo la cabeza es conformada por 50 piezas. Y fue el escultor romano George Leonida quien hizo el diseño de la cabeza. Al principio, como pueden ver en la imagen, el Cristo sostenía en una mano una cruz y en la otra un globo terráqueo. Pero por razones obvias, tanto de construcción como de seguridad, no se eligió ese diseño. Buena decisión. En vez de ello, decidieron que tuviese los brazos abiertos en forma de cruz. Esta fue la decisión más sabia, porque facilitaría la construcción y facilitaría el mantenimiento de la obra. El Cristo Redentor está hecho con hormigón armado y pesa más de 1000 toneladas. Las capas exteriores están hechas con un material llamado esteatita, conocido también como piedra de jabón. Este material es blando y muy resistente a las variaciones de temperatura y también a la lluvia, porque la ciudad maravillosa de Río de Janeiro tiene unas variaciones de temperatura increíbles. El tiempo puede estar soleado en un momento y a la media hora puede estar lloviendo. Y a veces las lluvias se prolongan por días. Entonces, esta obra tenía que estar muy resistente. El recubrimiento de esteatita de piedra de jabón le da esa protección que necesita. El Cristo Redentor es una estatua hueca de 30 metros, lo que equivale a un edificio de 10 plantas. Pero no es la obra más grande que representa a Cristo. Hay un dato muy curioso. Existe un cuidador especializado en darle mantenimiento, restauración a esta obra. El cuidador del Cristo Redentor se llama Pablo Cardoso. Es un argentino que dedica su vida desde hace más de 15 años a cuidar, a restaurar esa obra. Y vive cerca, muy cerca, debajo del brazo izquierdo de Cristo Redentor, hay un edificio donde él tiene un pequeño departamento, muy modesto, donde él vive. Así, él en tan solo pocos minutos ya llegó a su trabajo. Imagínense vivir debajo de uno de los monumentos más representativos en el mundo y en una de las zonas más caras del mundo sin pagar renta. Pablo Cardoso tiene esa fortuna. Dicen que su salario es modesto, pero él se considera el hombre más afortunado del mundo, ya que él es muy religioso y considera esto una gran bendición en su vida. Quiero recalcar que el Cristo Redentor tuvo algo muy notorio. En su construcción nadie murió. Algo muy meritorio tomando en cuenta la época, la altura. Estamos hablando a principios del siglo XX, no había toda esa tecnología que hay actualmente. Otro punto más para Cristo Redentor. La siguiente maravilla se encuentra en mi tierra, en México, en mi Yucatán. Yucatán, tierra de una gastronomía que es patrimonio de la humanidad, tierra del meteorito de Chicxulub, aquel que extinguió a los dinosaurios, y tierra de Chichén Itzá, el cual es patrimonio de la humanidad desde el año 1988 y es una maravilla del mundo a partir del 2007. Chichén Itzá fue fundada en el año 200 de nuestra era y fue su apogeo entre los siglos X y XVI, donde era la capital de los mayas itzáes. La lista de construcciones de Chichén Itzá es bastante amplia. Se encuentra el castillo, la que se conoce como ícono de Chichén Itzá e ícono de Yucatán, el observatorio, el gran juego de pelota, el templo de Venus, el área de las 1000 columnas, entre otros. Todas estas construcciones forman parte de un conjunto muy grande, aún más grande de lo imaginado, de lo que es este sitio arqueológico. Y los mayas eran conocidos por sus amplios conocimientos en matemáticas, astronomía, la invención del cero calendárico, su bello arte y su impresionante arquitectura. El castillo de Kukulcán fue construido en el siglo XII. Kukulcán,
era el dios de los mayas, la serpiente emplumada. Es una analogía de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los mexicas. Hubo un debate de que en la votación de esta maravilla del mundo si era Chichén Itzá en su conjunto arqueológico o era en sí sola la construcción del castillo, aunque realmente en la votación solo aparecía la construcción del castillo, nada más. El castillo de Chichén Itzá tiene varias características. Una de ellas es que es una pirámide construida encima de otra, una costumbre muy usual en Mesoamérica. Otra de sus características es que está construida debajo de un gran cenote. Para los que no conozcan, un cenote son ríos subterráneos, son oquedades que se abren, un accidente geográfico donde cae la tierra y generalmente forman como una circunferencia. Pero en esta ocasión el cenote no se derrumbó, el castillo se construyó encima del cenote. Este cenote colinda con otros. Se cree que el motivo que se haya construido sobre un cenote tiene razones teológicas, ideológicas. La cosmogonía maya es bastante compleja. Otra característica de este monumento, de este castillo, de esta pirámide, es esta. Marca los solsticios. En un fenómeno de luz y sombra, marca la primavera, el descenso de Kukulcán. Matemáticamente fue diseñado para que con la luz del sol proyecte una serpiente descendente. Algo asombroso en la cuestión de cálculo, marcando así tanto el solsticio de primavera como el de invierno. Pero realmente el que visitan al año por miles de turistas es el solsticio de invierno, el fenómeno de luz y sombra de marzo, que viene por ahí entre el 20 al 21 de marzo. Así que visiten Yucatán, visiten mi tierra, visiten Chichén Itzá, lleven bloqueador solar. Si se meten a los cenotes, no usen bloqueador solar para sumergirse, por favor, enjuáguese primero y lleven repelente para mosquitos. Pero vale la pena. La siguiente maravilla es Petra, en Jordania. Se encuentra al este del valle Arabá, cercano al Mar Muerto. En un valle estrecho está la antigua ciudad de Rakhmú, hoy conocida como Petra, capital del reino nabateo. El nombre de Petra fue dado por los griegos. Los nabateos eran árabes nómadas y en el 700 a.C. ocuparon Petra. Oficialmente en el siglo II a.C. convirtieron a Petra en su capital. Eligieron ese lugar por la facilidad de defenderlo. También por ahí pasaban rutas, caravanas comerciales a Egipto, Siria, Arabia, donde llevaban mercancías valiosas. Ellos, para facilitar su vida, crearon presas, cisternas, aprovechando las inundaciones repentinas eventuales. En el siglo I, en su esplendor, ellos tenían 20.000 habitantes. Hay que tomar en cuenta que en esos mismos tiempos, Roma tenía 400.000 habitantes. Embellecieron sus ciudades con florituras inspiradas en el arte helenístico de Alejandría, por la gran influencia que tenía Alejandría con ellos. Monumentos, tumbas y edificios públicos fueron adornados con ese estilo. Con el tiempo, por el aumento de las rutas marítimas, Petra fue decayendo. Desafortunadamente, en el año 363, un gran terremoto destruyó gran parte de sus estructuras. En la época bizantina se construyeron iglesias ahí en Petra, pero su declive continuó. En Agra, en el estado indio de Uttar Pradesh, se encuentra el que quizás sea el monumento funerario más hermoso del mundo, el Taj Mahal, o como se pronuncia en hindi, Taj Mahal. Resulta que el quinto emperador mongol de la India, Shah Jahan, tenía 3 esposas y una de ellas era su favorita. Ella es conocida como Mumtaz Mahal. Su nombre real era Arjumand Banu Begum. Shah Jahan era un hombre riquísimo y era un buen mecenas, un hombre muy dadivoso,
Muchos consideraban que tenía un buen corazón. Y volviendo con lo de las esposas, y en particular con su esposa Mumtaz Mahal, con ella tuvo 14 hijos. Desafortunadamente, la mitad de ellos falleció. En la antigüedad hay que recordar la alta mortandad infantil. Mumtaz Mahal falleció a los 38 años durante el parto de su hija. Shah Jahan quedó devastado y se apartó por un año de la vida pública, guardando luto, viviendo su dolor. Pero no quedó en ello. No se sumió totalmente en su depresión, así que un día dijo, bueno, tengo un terrenito por ahí de tan solo 17 hectaritas. Vamos a hacer algo en honor de mi esposa fallecida. Así que juntó a su grupo de arquitectos, encabezado por Ustad Ahmad Lahori, que era el arquitecto de la corte, y decidieron construir uno de los monumentos más bellos de la historia. El Taj Mahal fue concluido en 22 años y necesitó 20.000 obreros para ser construido. Su arquitectura tiene influencias islámica, persa, india y turca. El Taj Mahal es un conjunto de estructuras, 3 lados con muros, y la parte más icónica es el monumento construido en mármol blanco donde descansan los cuerpos del emperador y su esposa. El Taj Mahal es visitado por 8 millones de turistas al año. Vale la pena visitarlo. La Gran Muralla China. Cuando pensamos en la Gran Muralla China, nos imaginamos un enorme muro gigante, altísimo, que se prolonga por miles de kilómetros como una gran serpiente, como un dragón interminable, imponente, y tiene la fama de ser visto a simple vista desde una estación espacial. Pero realmente el aspecto de la Gran Muralla China es este. Es una construcción, sí, de grandes muros, de grandes murallas, dispersas, inconexas, enorme. Sí, enorme, miles de kilómetros, pero no es aquella serpiente dragón que comúnmente se imaginan. La Gran Muralla China comenzó a construirse hace más de 2300 años, bajo la dinastía Qin. Utilizaron mano de obra esclava, muchísimos esclavos. Su construcción se llevó a cargo por la dinastía Qin, Han y Ming. Y sí, como lo mencioné antes, llevó muchos siglos su construcción. La altura de la Gran Muralla China varía entre los 7.8 metros y 14 metros de alto. La mayoría de la gente se la imaginaba mucho más alta, pero no, 14 metros puede no ser lo suficiente para defender eficientemente un bastión. Pero la Gran Muralla China no fue construida para evitar el paso de personas, en este caso del enemigo. Realmente fue construida para evitar el paso con caballos del enemigo. Recuerden que un hombre armado con caballo es mucho más letal que un hombre a pie. Me preguntarán, Guzmán, ¿realmente se ve la Gran Muralla China desde la Base Espacial Internacional? La respuesta es sí, pero con teleobjetivos. A simple vista no se puede ver. Se tiene que usar teleobjetivos, o sea, un telescopio. Tomen en cuenta que la Gran Muralla China no tiene el ancho suficiente como para ser vista a simple vista desde el espacio. Su ancho es como una carretera común y su color es como el color de una carretera común. Realmente se pierde con el color de la vegetación, con el color de la geografía. Entonces, sí se puede ver, pero solamente con teleobjetivos. Y a la otra pregunta, ¿las 7 maravillas son realmente maravillosas? ¿Qué opinan? Yo opino que sí. En estos tiempos de inteligencia artificial, ver estas construcciones que solamente fueron hechas con las manos, con tecnología antigua, y en cuanto a valor histórico, a valor icónico representativo, es enorme.
Sintámonos orgullosos de nuestras 7 nuevas maravillas del mundo.